Comunicación, y quisiera iniciar haciendo un comentario sobre la elección de los Estados Unidos y después pasar a los temas concretos que nos convocan el día de hoy y sobre todo iniciar la serie abierta que me interesa mucho tener con ustedes de preguntas y respuestas para poder escuchar la opinión de todos. El escenario electoral que todos conocemos el día de hoy fue un escenario previsto por el gobierno de la República tiempo atrás. Las encuestas señalaban una contienda muy cerrada entre la candidata demócrata y el candidato republicano, y en consecuencia, en el Partido Revolucionario Institucional apoyamos la decisión del presidente de la República de invitar a los dos candidatos a que se hablaran de los temas de México en México. Precisamente el propósito de ese encuentro que se llevó a cabo entre el presidente Enrique Peña Nieto y el candidato republicano Donald Trump era el de establecer vínculos entre los dos equipos para estar preparados para un escenario como el que hoy enfrentamos, el de poder establecer vínculos de comunicación que en este momento se necesitan profundizar y aprovechar para el beneficio de una relación bilateral muy importante, dado que gran parte de nuestras exportaciones como país se venden a los Estados Unidos de Norteamérica y un importante número de inversiones de los Estados Unidos de Norteamérica se traducen en fuentes de empleo y desarrollo en México. La relación entre ambos países es rica en términos culturales, es rica en términos económicos, pero sobre todo se traduce en beneficios para las mujeres y los hombres que aquí trabajan en la industria que exporta o que viven en los Estados Unidos donde desarrollan sus actividades sociales, culturales y económicas. Por esa razón debemos de profundizar la relación entre ambos gobiernos y cuando el presidente electo Donald Trump rinda protesta como presidente en funciones, incrementar todavía más la relación entre ambos países. Y por esa razón tenemos que establecer en México una nueva agenda que establezca políticas públicas diversas para resolver los problemas nacionales que tenemos. Ciertamente México ha vivido en la administración del presidente de la República importantes reformas estructurales que pusieron al día nuestra economía. Pero necesitamos ser críticos y autocríticos. Hay importantes áreas de la economía y de la sociedad que reclaman cambios y que tienen que ser atendidos porque tenemos que aprovechar mucho mejor las oportunidades que tenemos en nuestro país. En consecuencia, propongo una agenda que vaya más allá del debate entre partidos, que sea una agenda que podamos construir con la sociedad. He recorrido las 32 entidades federativas en los primeros 100 días como presidente nacional del PRI. Me llevé muchas lecciones muy importantes para el desempeño partidario. Pero ahora he iniciado un nuevo recorrido por las 32 entidades federativas para tener encuentros como este. Encuentros con la sociedad civil de cada entidad federativa para construir una agenda común. Una agenda temática que vaya más allá de los partidos políticos, que sea una agenda con la sociedad civil. Y por eso voy a ir al encuentro con el sector empresarial, con los medios de comunicación, con universidades, institutos y tecnológicos, para encontrar nuevas respuestas a las viejas preguntas que tenemos como nación. Propongo una agenda de 5 temas. El primer tema es que combatamos la corrupción y la impunidad. A México y a nadie le enorgullecen políticos como Javier Duarte, como Guillermo Padres, como Abarca o como el señor de las ligas. Eso tiene que acabar en nuestro país. En consecuencia, lo que propongo es que los corruptos acaben en la cárcel, que se recupere el dinero que se robaron, que se incauten las propiedades y que se regrese al pueblo. Tenemos que acabar con la impunidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cada área de la sociedad tiene una responsabilidad que cumplir y los partidos políticos tenemos que asumir la propia. Existen mecanismos de rendición de cuentas política que los partidos políticos tenemos que ejercer.
Un ejercicio de eso es suspender a una persona que estando en el partido no le cumple bien a la sociedad. Otra es expulsarlo. Otra es denunciarlo ante las autoridades competentes y exigir su castigo ejemplar. Y estos mecanismos de rendición de cuentas política son importantes para corregir un error, para corregir un problema. Y se utilizan en todos lados del mundo, pero no son suficientes. Debemos de establecer también políticas públicas preventivas al interior de los partidos políticos. Y en ese sentido, cuando asumí la presidencia del PRI, convoqué a un grupo de especialistas para que analizaran las mejores prácticas que se llevan a cabo en otros partidos políticos de cómo podemos prevenir la corrupción al interior de los partidos políticos. Y en consecuencia, hace una semana propuse ante el Consejo Político Nacional del PRI que se aprobara una nueva institución, una comisión anticorrupción, siguiendo las mejores prácticas internacionales. ¿Y qué propósito tiene esta comisión? En primer lugar, será integrada por personas de prestigio que revisen el perfil, el currículum de las mujeres y de los hombres que quieran ser nuestras candidatas o candidatos en el próximo proceso electoral del 2017. Empiecen a actuar de inmediato para que las mujeres y hombres que presentemos como candidatas y candidatos sean personas con prestigio y honestidad. Que empiecen los filtros preventivos al interior de los partidos políticos a tiempo. Porque es muy lastimoso para la sociedad que si no se revisan los perfiles y esas personas ganan las elecciones, se comporten de manera equivocada en el servicio público y el daño al patrimonio de todos los mexicanos y a la confianza en el sistema democrático es gravísimo. Por eso tenemos que promover acciones preventivas. Pero también debemos de establecer acciones de seguimiento. Es decir, esta misma Comisión Anticorrupción al interior del PRI estará atenta de las resoluciones de la Auditoría Superior de la Federación y de otras instituciones del Estado mexicano cuando advierten que una persona ya en funciones, sea priista o de otro partido, le esté incumpliendo a la ciudadanía o esté abusando del uso de los recursos públicos. Porque verán ustedes, lo que sucedió en Sonora con el exgobernador panista Guillermo Padres, o lo que sucedió en Veracruz con Javier Duarte, no fue sorpresivo. Se viene avisando por diversas instituciones del Estado mexicano de hace unos años a la fecha. Los actos que cometieron al principio pequeños pero importantes y después en creciendo, abusando del recurso público y dejando de pagar proveedores y servicios, debieron de haber levantado las banderas a tiempo. Y eso es precisamente lo que queremos prevenir y dar seguimiento en el PRI. Que seamos los priistas los primeros garantes de la transparencia y rendición de cuentas de los gobiernos que emanan de nuestras filas y de los gobiernos de otros partidos políticos. Por supuesto que señalaremos a los otros partidos políticos, pero el buen juez por su casa empieza y nosotros nos tenemos que hacer cargo de resolver la problemática asociada a los militantes del PRI. Por esa razón he propuesto, ya ha quedado ya aprobada, la creación de la Comisión Anticorrupción adentro del PRI, siguiendo las mejores prácticas internacionales en la materia, para prevenir y para darle seguimiento al buen comportamiento de los gobiernos. Pero además tenemos que establecer instituciones del Estado mexicano que con credibilidad y eficiencia castiguen los actos de corrupción cuando esto suceda. Y ese es el valor de la propuesta del presidente de la República de crear un sistema nacional anticorrupción, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Y en ese sentido, la propuesta del PRI y el compromiso ante ustedes es que sean mujeres y hombres de prestigio, ciudadanos, quienes encabecen las instituciones anticorrupción a nivel federal y a nivel estatal, precisamente para que sean instituciones que, vinculadas con la sociedad civil, generen la confianza y los resultados que demanda el problema que tenemos enfrente. Porque la corrupción en México no es nueva, pero esta generación de mexicanos tiene que marcar la diferencia entre lo que ha sido y lo que debe de ser el desarrollo de nuestro país.
Por eso proponemos desde el PRI la convocatoria a todos los sectores de la sociedad para que tomemos esta como una oportunidad y cambiemos las instituciones de nuestro país para bien. Quiero hacer un paralelismo histórico. En 1988, las elecciones se llevaron a cabo bajo un proceso que fue cuestionado por todos los sectores de la sociedad. Esas elecciones no dejaron satisfecho a nadie. ¿Y a qué tarea nos dimos los mexicanos? Desde la sociedad civil, la empresa, los medios de comunicación, los partidos políticos, el gobierno en ese entonces, nos dimos a la tarea de reformar la Constitución, reformar las leyes, para crear nuevas instituciones y atender el problema. Se creó el Instituto Federal Electoral, se creó el Registro Federal de Electores, la credencial para votar con fotografía. Y los mexicanos acudimos de nueva cuenta a las urnas en 1991 y participamos electoralmente. ¿Cuál fue el resultado de esa elección? Pues arrojó una composición del Congreso que permitió las reformas estructurales por las que se recuerda aquella administración. Pero las elecciones federales del 91 no se cuestionaron por las mismas razones que sí fueron cuestionadas las elecciones del 88. Es decir, hubo un cambio. Oye, ¿resolvimos todos los problemas de la democracia electoral de México entre el 88 y el 91? Por supuesto que no. Por supuesto que ha habido la necesidad de hacer futuras reformas y ciertamente hay temas que se tienen que discutir, como en cualquier democracia, para mejorar constantemente nuestras instituciones. Pero ciertamente hubo un cambio entre que las elecciones se organizaran en gobernación y se generaran dudas para toda la sociedad y todos los partidos, a tener una institución predominantemente ciudadana que organizara las elecciones como fue en el 91 y que generara entonces elementos de credibilidad. Yo creo que de esa magnitud es la oportunidad y la responsabilidad que tenemos para combatir la corrupción en este momento. Crear nuevas instituciones que con la participación de mujeres y hombres de prestigio en todo el país puedan cambiar la ruta y combatir de frente la corrupción y la impunidad. Ese es el primer tema que propongo en una agenda de unidad nacional, donde no importa qué partido político sea el de la idea, que las ideas se conviertan en soluciones que podamos construir con la sociedad civil para mejorar las condiciones del país. El segundo tema que quisiera proponer es el siguiente. México tiene un claro potencial económico. Necesitamos tener políticas públicas para tener más empleos justos y bien remunerados que nos permita reducir la desigualdad y eliminar la pobreza. En el recorrido que he hecho por las 32 entidades federativas, me encontré, a muchos de ustedes los conocí en ese contexto, en esos recorridos, pero me encontré un país muy diverso en desarrollo económico. Hay estados de la República en nuestro país que están creciendo al 3, 5, 7 o incluso 9% anual por los últimos 5 años, donde ha habido un vínculo entre la sociedad civil, el sector empresarial, la academia y el gobierno, que generan un círculo virtuoso de nuevas ingenieras o ingenieros en nuevas actividades económicas como la industria automotriz o aeroespacial o la importante producción manufacturera. Y entonces están generando en ciertas regiones de México más empleos de lo que hay gente para poderse emplear. Sin embargo, vamos a otras regiones del país, aquellas predominantemente con economía petrolera, que ante la baja en los precios de petróleo y la disminución en la plataforma petrolera han visto sensiblemente afectadas sus oportunidades de desarrollo. Sabíamos que hay muchos Méxicos en nuestro México, pero he encontrado que también las historias de éxito han estado subdocumentadas, subanalizadas. Y hay claramente historias de éxito en distintos estados de la República, de las cuales todo el país se puede beneficiar. Y tenemos que recuperarlas, aprender las buenas prácticas y llevarlas a las regiones de México donde el desarrollo económico no ha sido tan amplio como en otras regiones del país. Por eso propongo tener encuentros con el sector empresarial en las 32 entidades federativas para cambiar y ajustar lo que sea necesario a fin de que lleguemos a un desarrollo económico mucho más pleno, con más creación de empleo y para reducir desigualdad y pobreza.
Tenemos una buena base a partir de la cual construir eso. Las reformas estructurales han arrojado resultados importantes. Yo soy de la generación donde la inflación era de 130%, donde las tasas de interés eran superiores a 130% anuales, no había hipotecas de largo plazo y mucho menos hipotecas de largo plazo con tasa fija como existe hoy en día. Yo vengo también de esa generación donde la economía no crecía, decrecía, y cada año perdíamos empleos en lugar de generarlos. En el gobierno del presidente de la República se han creado en 3 años y medio 2.3 millones de nuevos empleos. ¿Cuánto empleo se creó en México el sexenio anterior? 1 millón de empleos en 6 años con el presidente Calderón. ¿Cuánto creó el presidente Fox? Otro 1 millón de empleos en 6 años. Es decir, en 12 años de gobiernos panistas se crearon 2 millones de empleos, y en 3 años y medio de gobierno del presidente Peña Nieto se han creado 2.3 millones de empleos, más empleos que en los 12 años anteriores. Es una base. ¿Están resueltos los problemas de desarrollo económico? Por supuesto que no. Por supuesto que tenemos que profundizar la capacidad que tiene nuestra economía en distintas entidades federativas para avanzar más. Pero esa es la plataforma sobre la cual podemos construir, e invito a que rescatemos las historias de éxito que abundan en el sector empresarial mexicano, a partir de las cuales podamos compartir mejores prácticas para el beneficio de todo el país. El tercer punto que quiero poner a su consideración son políticas de equidad de género. Las mujeres en nuestro país enfrentan al menos 2 retos muy sensibles. Primero, aquellas que quieren participar en la vida pública de México se han enfrentado a una ola de violencia política de género, donde se les discrimina y critica de manera injusta e inaceptable por su condición familiar o por su actividad o preferencia sexual. Eso es profundamente incorrecto. Tenemos que superar esa etapa en México y generar una condición entre todos los sectores de la sociedad para que la mujer que decida participar en la vida pública, en cualquier nivel y en cualquier partido, lo haga bajo condiciones de dignidad y de respeto. A eso nos comprometemos en el PRI y estamos encabezando una serie de reformas para que en el beneficio de todas las mujeres del país se pueda participar de manera digna en política. Pero además, en México no se cumple un principio fundamental de equidad. No hay para las mujeres de México salario igual para trabajo igual. Debemos de impulsar los cambios necesarios para que las mujeres que participan en la economía de nuestro país y lleven a cabo trabajo igual que un hombre, por la condición de trabajo igual, ganen lo mismo. La disparidad en sueldos y salarios entre mujeres y hombres acentúa el problema de desigualdad entre personas y acentúa el problema de pobreza. Una solución ciertamente tiene que pasar por políticas públicas que permitan que la mujer gane en igualdad de condiciones que los hombres. El cuarto tema que pongo a su consideración es el siguiente. El 25% de nuestra población vive en el campo y del campo vive. Y sin embargo, a pesar de que México tiene, por primera vez en su historia, la capacidad de exportar más alimentos de los que importa, tenemos concentrada la pobreza en ciertos estados de la República en su población que vive en el campo. Hay una gran disparidad en las historias de éxito y fracaso alrededor de la producción agrícola. Y tenemos mucho que mejorar. Uno de los principales propósitos del nuevo recorrido por las 32 entidades federativas es para tener encuentros con los empresarios del campo, con las comunidades del campo, con las mujeres y los hombres del campo, para encontrar las mejores políticas públicas para que nuestro campo sea más justo y más productivo. El último tema que quisiera poner a su consideración es el siguiente. Es el tema de la inseguridad. Quisiera hacer una pregunta abierta que he hecho en otros momentos cuando yo impulsaba reformas al sistema de justicia penal. Por favor, levanten la mano quienes de ustedes aquí han sufrido algún asalto, ustedes o sus familias, en los últimos 5 años.
Por favor, levanten la mano, nada más para saber. Bueno, así estamos en todos lados del país. Cuando yo hago esta pregunta en distintas entidades federativas en este recorrido que he hecho, esta es la respuesta que recibo. México merece mejor destino. Las mujeres y los hombres que viven en este país merecen desarrollar sus actividades económicas y sociales en paz y en tranquilidad. Y ciertamente tenemos que profundizar en las soluciones que nos permitan vivir en un México en paz. Los problemas son multifactoriales, los asociados a la violencia y la impunidad, pero también las soluciones se han encontrado en distintos espacios del territorio nacional que en algún momento tenían altos niveles de violencia y que fueron reduciendo con la participación de la sociedad, de los empresarios, de los medios, del gobierno, de los partidos, y resolver el problema. Me ha tocado ver de manera directa, a primera mano, cómo Tijuana en algún momento tenía amplios niveles de violencia, o Juárez, y con la participación de todos los sectores se fue reduciendo el problema. Oye, ¿se resuelve el problema de la inseguridad una vez y para siempre? Por supuesto que no, son problemas dinámicos que siempre tenemos que seguir poniéndole especial atención. Primero para resolver el problema de la inseguridad y después para mantener la seguridad. Pero lo que invito es a que lo pensemos de manera diferente, que lo hagamos de una manera unida, que sí compartamos mejores prácticas y también asignemos responsabilidades. México merece tener condiciones de paz y de seguridad. Y el propósito también de recorrer las 32 entidades federativas es acercarme a las mejores prácticas que ya se construyeron con la participación de la sociedad, de los medios y del gobierno para poder atender este problema mejor. Estos son los 5 principales temas que motivan el recorrido por las 32 entidades federativas, pero no serán los únicos. Lo que yo pido en estos recorridos es poderme llevar más temas en la agenda. Originalmente la agenda partía de 3 y en los recorridos que he hecho ya en la última semana sumamos 2 más. Mi propósito es que podamos construir una agenda que le haga sentido de cambio a nuestro país y que no sea solamente conceptual, que sobre todo sea una agenda de implementación, una agenda práctica, que pueda traducir los diagnósticos en soluciones de política pública para el beneficio generalizado. Finalmente, señoras y señores, en el PRI estamos convencidos que la manera en que nos hemos comunicado con la sociedad en general debe de mejorar de manera dramática. No hemos transmitido ni los alcances ni los beneficios de las políticas públicas de manera adecuada. En los recorridos que he hecho por las 32 entidades federativas, iniciaba la gira con un encuentro con medios de comunicación, radio, televisión e impresos. Y esas reuniones fueron, para mí como presidente del partido y para mi equipo de colaboradores, muy importantes para reconocer que claramente hay temas en la relación con los medios de comunicación que deben cambiar. Yo lo que les pido es que en este encuentro y en la sesión que vamos a tener de preguntas y respuestas, por favor me compartan sus inquietudes, la visión crítica que tienen para que podamos mejorar las cosas y hacer un mejor trabajo a favor de México. Muchas gracias por esta oportunidad.